Hola, buenos días. Dios te bendiga grande e inmensamente. En esta época en que estamos en plena pandemia, te tengo un mensaje que tiene que ver con todo eso. El título del mensaje de hoy es ¿cuánto deseamos volver a congregarnos? Desde el 15 de marzo, la pandemia del coronavirus o COVID-19 no ha permitido que podamos volver a la iglesia. En un instante se fue el gozo y el entusiasmo que despertaba el ir a la iglesia del Señor. Extrañamos el saludo de nuestros hermanos, el fuerte abrazo de nuestros hermanos, el beso de nuestras hermanas, el poder disfrutar de las alabanzas, el ser quebrantado por las adoraciones, el disfrutar del poderoso mensaje de la palabra de Dios, el poder escuchar la voz del Señor y el poder compartir con nuestros hermanos después de haber terminado el servicio. Todo esto nos lo arrebató de un instante a otro el coronavirus o el COVID-19. De esta manera, el deseo de volver a reunirnos y ser la iglesia de Jesucristo, exaltando su nombre, glorificando su nombre y dando testimonio de los milagros y maravillas que el Señor hace en nosotros cada día, sigue siendo parte de una extraña sensación que sentimos al no poder ir a la iglesia. Hoy muchos de nosotros extrañamos la iglesia. Hoy entendemos el valor que tiene el congregarnos y poder allá en la iglesia disfrutar de la compañía de nuestros hermanos y poder en la casa de Dios estar concentrados 100% en lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Pero te digo algo, ese es el propósito del presente Salmo 84. Se ha dicho que este salmo es uno de los más hermosos de la Biblia. Leyendo esta semana en el libro de Crónicas noté la manera tan precisa como Dios le dio a David la visión de los planos del templo y su diseño. Y si bien es cierto que él no construyó el templo, sí fue su gran promotor. Nadie tuvo una pasión tan grande por la adoración a Dios como David. Su meta era que Jerusalén llegara a ser la capital mundial de la adoración a Dios. De esta manera, tenemos que el pueblo de Israel, donde quiera que viviera, anhelaba con un profundo deseo de venir a Jerusalén por lo menos una vez al año para la adoración a su Dios. Y te digo algo, nada es más importante para un creyente que regresar otra vez a su casa de adoración. Sí, a la casa del Señor. Sí, a tu iglesia. Bueno, según las últimas informaciones, todo parece indicar que pronto abriremos nuestros templos. Y me pregunto si el haber estado tanto tiempo lejos de la casa del Señor ha profundizado el deseo por volver allí o al contrario nos está trayendo algún desánimo y alejamiento del Señor. El gobierno ha dictado una serie de medidas y en este momento hay 2 iglesias a nivel nacional que se han abierto en lugares donde el COVID-19 no ha llegado, pero las medidas de bioseguridad que están colocando son bastante fuertes. Por ejemplo, el distanciamiento de 2 metros cada persona, eso va a limitar sobre todo a las iglesias pequeñas, porque, por ejemplo, en una iglesia donde cabían 100 personas, solamente cabrán a duras penas 15 personas o 10 personas. En una iglesia donde cabían 200 personas, cabrán si acaso algunas 25 personas. Todo eso nos va a limitar. Pero si tú eres como el salmista, entonces el deseo de volver a tu casa, a la casa del Señor para encontrarte con el Dios vivo, debería ser tu más grande motivación según la visión de este salmo. Vamos a mirar las razones. Salmo 84, primero, lo amable que son sus moradas. En el Salmo 84, versículo 1, dice la palabra de Dios: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. El salmista
Usó la palabra amable después de buscar y considerar cuál sería lo mejor para describir lo que se siente al estar en la casa del Señor y en su presencia. Él estaba tan asombrado en su deseo por las moradas del Señor que no se podía explicar que alguien pensara lo contrario, aunque si bien es cierto para los que no valoren el sentimiento que se desprende de congregarnos, la palabra amable no les despertará ningún tipo de sensación. Cuando el salmista habla de tus moradas, tuvo que pensar en el tabernáculo que el mismo Dios instruyó para que se le adorare. Esto habla de un lugar sagrado, reservado exclusivamente para el encuentro con Él. Yo no sé qué podrá ser más amable en esta vida, pero si hay un lugar que está desprovisto de hostilidad y de maldad, son las moradas del Señor de los ejércitos. Una de las características de Dios que no hablamos mucho es que Él es un Dios amable y ninguna cosa da más placer que hablar o estar delante de alguien que es amable y bondadoso. El conocimiento del lugar donde nos encontramos con el Señor debe despertar en todo hijo de Dios un inmenso deseo de regresar allí y contemplar la hermosura de su santidad. El deseo que describe su morada. Vamos a leer Salmo 84, versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Este texto es demasiado significativo y describe el altísimo estado de las emociones del salmista cuando a su mente viene el deseo de volver a la casa de Dios. Es el mismo deseo que hoy tenemos cada uno de nosotros. Observa cómo se involucra en un acto de tan sublime adoración que primero pone a su alma, luego sigue con su corazón y termina con su carne al servicio de la adoración a Dios. Esto es algo maravilloso. No siempre nos entregamos a esta clase de adoración a nuestro amable Dios. En la adoración del salmista, todo le canta al Señor. Tenemos que reconocer, como lo dice el profeta Isaías, que algunas veces somos como Israel cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por otra parte, no siempre involucramos a la carne en la adoración, porque muchas veces asociamos la carne con lo pecaminoso. La palabra ardientemente tiene su mejor comparación en la forma como un bebé llora con todas sus canas cuando algo le pasa. De esta manera, el salmista mezcla sus deseos por los atrios de la casa del Señor con un acto de adoración al Dios vivo, reconociendo que solo hay uno, pues los demás son ídolos humanos. Segundo, el privilegio de estar cerca a sus moradas. El versículo 3 dice así: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El deseo del salmista por estar en la casa del Señor era tan grande que lo llevó hasta envidiar a un gorrión y a una golondrina quienes habían hecho sus nidos y hasta criaron a sus polluelos tan cerca del lugar de la adoración. A estos pajaritos nadie le impedía que llegaran al mismo tabernáculo. Estas pequeñas criaturas, hasta insignificantes en valor cuando se compara con el hombre, estaban protegidas en la casa del Señor. Cerca del altar era el lugar donde se sacrificaban los animales para ser presentados con las ofrendas por el pecado. Y allí están ellos, protegidos, sin ningún peligro de ser también sacrificados. ¡Qué privilegio! Si David fue quien escribió este salmo, podemos verlo luchar con este anhelo. Él no era un levita, por lo tanto no tenía acceso a ese lugar donde estaban las cosas santas, objetos de la más excelsa adoración que se le daba al Señor. Era tan grande el deseo de David de ir y adorar en la casa de Dios que habla de llegar por lo menos a los atrios de ella.
Su deseo era parecido al de aquella mujer con el flujo de sangre cuando dijo: si tan solo pudiera tocar el borde de su vestido para adorar a Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa, versículo 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Era un hecho que el salmista no habitaba en la casa del Señor. Bien sabía él que ese era un privilegio de los sacerdotes, de los levitas, de los porteros y de todos los que ministraban en la casa de Dios. La presente bienaventuranza no tiene que ver con aquellos que visitan la casa. O sea, la idea no es de los que están un rato y se van, porque el tabernáculo para el salmista, más que algo donde se entra y se sale, era un lugar de permanencia. Si Dios decidió venir y estar con su pueblo, no puedo venir a la casa de Dios, visitarla y luego irme. Por supuesto que en todos nosotros impera la idea de ir y venir al templo porque es nuestro lugar de reunión. Lo que el salmista nos muestra es la importancia que tiene en mi vida y en tu vida una adoración constante. Hay en esta declaración un elemento profético. No todos podían llegar hasta el tabernáculo y ofrecer una adoración continua, pues era un privilegio de unos pocos. Pero llegaría el día cuando Dios ya no necesitaría del tabernáculo porque escogería nuestro corazón con morada para adorarle siempre. Cuando Cristo murió, el velo del templo se abrió para esa adoración. Tercero, porque nada es más sanador que sus moradas. El versículo 7 dice así: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. En nuestra imaginación, uno puede ver al salmista en un profundo anhelo por llegar a la casa del Señor. En la medida que avanza, se va haciendo más fuerte su caminar, su respirar y su anhelo de llegar. La expresión irán de poder en poder describe al caminante venciendo todos los obstáculos hasta llegar a Sión. Hoy nosotros tenemos cantidad de obstáculos que nos impiden llegar a Sión, llegar a nuestra iglesia, llegar al sitio de reunión. Recuerda esto: las caravanas de viajeros que iban renovando sus fuerzas a medida que se acercan al fin del viaje, en la casa del Señor serán renovados en su energía, y al llegar al lugar y tener su encuentro con Dios, Él mismo les examinará y los colmará de bendiciones. Su cansancio, sus fatigas, sus pruebas, sus carencias quedarán satisfechas cuando logren llegar hasta la ciudad del gran Rey. Mis hermanos, si nosotros tenemos un sentimiento parecido por la casa del Señor, no será sorpresa que nuestra larga espera por estar otra vez juntos, nuestra larga espera por anhelar estar en la casa de Dios, en nuestra iglesia, por traerle a nuestro Dios nuestros sacrificios de alabanza, seremos renovados y llenos otra vez de las bendiciones de Dios, cuando dijo que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre. Y esta promesa de su bendición es posible porque nuestro Dios nos oye. Cuarto, porque nada es preferible que sus moradas. El versículo 10 dice así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Un día es una cantidad mínima si lo comparamos con una semana, un mes o un año. El salmista, cuando llega a esta parte, pareciera haber agotado todas sus palabras para describir su experiencia de estar delante del Señor. Y cuando compara esto con las moradas divinas y las moradas de la maldad, su conclusión es que prefiere acudir, así sea un día, a la casa de Dios, así sea para estar al frente de ella, en sus atrios, que 1000 fuera de ellos. ¿Qué nos quiso decir el salmista con esto? Una traducción cercana a esto sería: preferiría estar sentado en los umbrales de la casa de Dios que vivir en las tiendas de hombres mundanos. La presencia de Dios
así sea en lo más mínimo, no puede ser comparada con los deleites que el mundo ofrece. Es como si dijéramos, prefiero estar en el patio que irme a una cantina o a otro lugar de perdición. Los deleites del mundo jamás podrán ser comparados con el disfrute de la presencia del Señor. La resolución del creyente no puede ser menos que esta. El deseo de regresar a la casa del Señor debe venir acompañado de cambios profundos, radicales de consagración al Señor. La pregunta que ahora está en el ambiente será esta: ¿cuánto deseo realmente volver a la casa de Dios? El versículo 12, ya para concluir, dice así: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Este versículo 12 es propicio para nuestra conclusión. Las bendiciones que nos muestra este salmo solo están dadas para aquellos que ponen en él toda su confianza. Los peregrinos que caminan atravesando los llamados valles de lágrimas hasta llegar a la casa del Señor sabían cuánta bendición estaba reservada en aquel lugar sagrado. En ellos se cumpliría la palabra de Santiago 4:8 que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué bueno es pensar en un Dios que nos verá desde lejos cuando vamos a su casa y correrá a nuestro encuentro. Así como el hijo pródigo que después de estar tanto tiempo fuera del hogar paterno regresó allí y el padre descendió y vino corriendo y le abrazó. Mis hermanos, es preferible un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Es preferible estar en la presencia de Dios que en la presencia del mundo con sus deseos y placeres. En la presencia de Dios hay gozo, en la presencia de Dios hay paz, en la presencia de Dios hay luz, en la presencia de Dios hay protección, en la presencia de Dios hay gracia, hay gloria, afirmaciones de sus bendiciones. Fuimos hechos para adorar a Dios. Nada que hagamos que no cumpla esto valdría la pena en esta vida. Al vivir así, solo entenderemos por qué el salmista exclamó: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Pregunto, para concluir, ¿deseas regresar a la casa del Señor con este profundo anhelo? Porque hoy en día muchos se han olvidado de Dios. Muchos hermanos en la fe se han olvidado de Dios, hermanas en la fe se han olvidado de Dios y se han deleitado o se están deleitando en la carne, en las cosas del mundo. Padre, yo te doy gracias, oh Dios, en esta mañana preciosa, Rey, por esta palabra, Dios. Padre, cuánto anhelamos nosotros estar nuevamente de regreso, Señor, en tu casa, oh Dios, y congregarnos, Señor, y poder allí disfrutar, Señor, de un ambiente espectacular, oh Dios. Padre, pero sabemos, oh Dios, que todo tiene su fin, oh Señor. Yo te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, niños, adolescentes, ancianos que están escuchando, Señor, este mensaje, Dios, tú los fortalezcas, Señor, y ellos puedan perseverar, oh Dios, y que en sus corazones, oh Dios, haya un deseo ferviente por regresar a tu casa, Padre, que no se aparten ni a derecha ni a izquierda de ti, Señor. Ten misericordia de ellos, oh Dios, Padre, y que ellos puedan también anhelar estar en tu casa, Señor. Anhelar estar allí, Señor, adorando, alabando, Señor. Padre, atentos a lo que tú nos quieres decir allá en la iglesia, Padre. Yo te doy gracias, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oro, Padre amado, porque mis hermanos, hermanas y todos los que están escuchando, Señor, a todos los conocidos, oh Dios, que son creyentes, Padre, permanezcan firmes en tu palabra, oh Dios. Padre, y a los que están débiles, Señor, a los que están a punto de caer, Señor, en tentación, Señor, y en pecado y apartarse de ti, Señor, renuévale sus fuerzas, oh Dios, levántalos, oh Dios, restáuralos, Padre amado, y que tu Espíritu Santo los redarguya de pecado. Padre, te lo pido, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Gracias, Rey. Gracias, Padre amado.